Muy, pero muy buen día tengan todos mis hermanos de Iglesia de Vida para las Naciones. Dios les bendiga grande y ricamente. Para mí es un privilegio estar hoy con ustedes compartiéndoles el devocional a través de estos medios que Dios nos está permitiendo. Le doy muchas gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios por permitirme ser parte de este ministerio, de poder dejarme usar por Dios para llevar un mensaje, para llevar la palabra de Dios. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes algo que lo vivimos constantemente: cómo superar tiempos difíciles. Y yo sé que muchos hemos tenido tiempos difíciles, tiempos de dificultad, tiempos de adversidad, tiempos complicados, donde muchas veces creemos que Dios no nos está escuchando. Creemos que Dios nos ha abandonado en medio de esa dificultad, en medio de esa situación. Todos en ese tiempo sabemos qué es lo que debemos hacer. Todos, absolutamente todos sabemos qué es lo que debemos hacer: buscar de Dios. Pero ¿saben algo? Escuchamos más la voz negativa. Nos sentimos derrotados. Comenzamos a darnos por vencidos en medio de esa adversidad, en medio de esa dificultad. Creemos que ya se ha acabado todo, que todo ha llegado ahí. Y por causa de eso no podemos escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque le estamos dando más oído, le estamos poniendo más el oído a la voz del enemigo. Nos sentimos solos, el enemigo nos hace sentir solos, nos hace sentir que Dios no nos está escuchando. Pero sabemos que debemos de escuchar más la voz de Dios y de su Espíritu Santo para obtener la victoria fácilmente. Pero saben, en medio de esas situaciones, esa sordera espiritual, donde no permitimos escuchar la voz de Dios, el enemigo no permite escuchar la voz de Dios, es donde más prioridad tenemos que darle a la búsqueda del Señor, sea a través de la palabra, sea a través de la oración, de escuchar alabanzas, de congregarnos. Ahí es donde nosotros debemos de avivar ese fuego que el enemigo está apagando, ensordeciendo nuestro oído espiritual para no escuchar la voz de Dios. ¿Saben algo? El problema no está en que enfrentemos adversidades. El problema no está en que enfrentemos días duros, momentos de crisis, que tengamos momentos de crisis, situaciones difíciles. ¿Saben algo? Todos las vamos a tener. Jesucristo, aún Jesucristo, tuvo situaciones difíciles, vivió en medio de situaciones difíciles. Cuando fue negado por sus discípulos, cuando fue entregado por ellos mismos, cuando fue crucificado, fueron tiempos muy difíciles, pero Él en ningún momento dejó de creerle a su Padre Dios. Él sabía que tenía que enfrentar esa situación e ir de la mano de Dios. Tú y yo debemos de saber que en medio de esa situación debemos de ir de la mano de Dios. Debemos de aprender a alejarnos de las cosas negativas, de las cosas que nos roban la fe, que nos quitan ese creer y que nos hacen creerle más al enemigo. Debemos de en medio de una situación mala sacar lo bueno. Toda situación mala tiene algo bueno para nosotros. Es una simple decisión de nosotros saber cuál es esa visión correcta que nos ayuda a sacar de los problemas lo bueno. Porque ¿saben algo? Los problemas, las dificultades, los desiertos no son el destino, solo son parte del camino. Esto no es para siempre. La situación que estamos viviendo es simplemente una estación. La situación, la adversidad que estamos viviendo, que estás viviendo, simplemente es una estación. Pero oye, no es el destino, simplemente es el camino. Aquí se me viene a memoria el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sale al desierto para ser libertado y llegar a la tierra prometida. Pero hay un camino para llegar a la tierra prometida. Hay un camino que debieron haber cruzado, que fue el desierto. El desierto donde fueron probados,
El desierto donde cada uno de ellos fueron probados en medio de muchas situaciones adversas. Ese fue el camino, pero no fue el fin. Ese no era el fin, ese no era el propósito. El desierto era solamente una estación, pero el destino era la tierra prometida. No fueron diseñados, el pueblo de Israel no fue diseñado en ningún momento para que se quedara en el desierto. Fueron diseñados para llegar a la tierra prometida. Fueron diseñados para cruzar el Jordán, no para quedarse de este lado. Tú y yo fuimos creados para ser victoriosos. Fuimos creados para llegar a la salvación. Fuimos creados para ser victoriosos en Cristo Jesús. No fuimos diseñados para continuar en medio de esa prueba, para vivir y quedarnos en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad. ¿Saben algo? A diario, dice la palabra, que nuevas son sus misericordias cada mañana. Nosotros a diario estrenamos misericordia. A diario Dios nos está presentando a nosotros un camino para llegar al propósito que Dios tiene con nosotros. Y en medio de ese camino van a haber pruebas, dificultades, van a haber estaciones que vamos a ser probados para llegar al destino, a lo que Dios ha prometido en cada uno de nosotros. Y Él lo hará, y Él lo va a hacer, pero hemos de aprender a escuchar más la voz de Dios, no la voz del enemigo. No permitas que esa sordera espiritual, que esa voz que el enemigo está hablando ahí a tu mente, de decir que no lo superarás, que no pasarás, haya más cabida que la misma voz de Dios. Porque te digo algo, Dios no te ha abandonado. Dios continúa contigo y está contigo. Y en medio de esa dificultad, en medio de esa crisis, Él está ahí. Porque entonces, ¿qué ha pasado de aquí hacia atrás? ¿Quién nos ha sostenido? Yo podría decir que en mis 40 años de vida, todo el tiempo Dios ha estado conmigo. 40 años me ha estado dando un plato de alimento. Me ha estado bendiciendo espiritualmente. Me ha estado bendiciendo económicamente. Me ha ayudado. Me ha dado mis hijos como bendición. Mi esposa como bendición. O sea que Dios ha estado ahí. He tenido dificultades, claro que sí. Y yo sé que tú también. Y yo sé que Dios a ti te ha estado bendiciendo. Y yo sé que Dios ha estado restaurando y levantando tu vida. El hecho de que posiblemente estés pasando por una adversidad, por un tiempo difícil, por un tiempo de crisis, no quiere decir que ese es tu final. Ese es simplemente el camino que Dios te está preparando. Y a diario te está haciendo una evaluación. A diario está evaluando cómo está tu vida, cómo está tu caminar, cómo haces. Y te va a dar la victoria. Porque Dios dice en su palabra, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho yo te pondré. Sé fiel en lo poco que Dios te ha dado. Sé fiel y Dios te va a poner en lo mucho. Y en medio de esas dificultades vas a surgir y vas a llegar como llegó el pueblo de Israel a la tierra prometida. Aún siendo la siguiente generación en el pueblo de Israel, tú vas a llegar en victoria. Porque los tiempos difíciles son simplemente una preparación. Mi hermano, mi amigo, ruego a mi Padre Celestial que en medio de esos tiempos difíciles que puedas estar viviendo, te afinques cada vez más a Él. Y que abras su oído espiritual y puedas escuchar su voz. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde. Y para adelante, en medio de esos tiempos difíciles, Dios está contigo. Hasta una nueva oportunidad. Bendiciones para todos.